Bueno, entonces vamos a resolver inicialmente la tarea que había dejado para que ustedes miren cómo fue el procedimiento que se hizo. Entonces, y aquí ya la tengo resuelta. No he hecho son las gráficas, pero bueno, no importa. Vamos a mirar. Bueno, entonces voy a hacer la presentación y ya les muestro el ejercicio. Me imagino que ustedes lo tienen ahí. Por favor, si lo tienen, ábranlo para que ustedes lo comparen con el ejercicio que les voy a presentar a continuación. Listo, entonces verán. El ejercicio, realizar las gráficas de las siguientes señales. Defina claramente los 5 tiempos, los valores máximos y mínimos, por supuesto, y el corte por el eje Y. Esos son los valores que debemos tener en cuenta. Habían dos valores, un valor de voltaje, 120 voltios coseno de 45.876 T más 45 grados, y la corriente de menos 8 seno de 256 T menos 18 amperios. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ahí decía que la amplitud era de 120 voltios, la frecuencia angular es de 45.876 radianes. Nunca se olviden, muchachos, como sugerencia, si alguien omitió unidades, ya por ahí va bajando puntos. Siempre acostúmbrese las unidades, porque si no tenemos unidades no estamos diciendo nada. Y con esas unidades usted también se da cuenta si sus ejercicios están bien o mal hechos, porque va cancelando lo que va cancelando y va mirando si verdaderamente, por ejemplo, usted, le digo, ese voltaje le dio 10 ohmios, pues entonces hay un problema, ¿no? Si esa corriente le dio 20 vatios, pues entonces hay un problema realmente serio. Entonces las unidades nos permiten ayudar a eso. Bueno, entonces vamos. La frecuencia la calculamos como la frecuencia angular sobre 2pi, nos dio 7,3 kHz. Para calcular el periodo sencillamente hacíamos 1 sobre frecuencia, en este caso me dio 132 microsegundos. Omitan eso rojo por ahora. Si lo divido entre 2, lo tiempo me da 68.5. Si lo divido entre 4, me da 34.24. Y si sumo 34.24 más 68.5, me da 103 microsegundos. ¿Listo? El ángulo es positivo, entonces la señal, mire, como el ángulo es positivo aquí, la señal se desplaza hacia la izquierda, ¿listo? Hacia la izquierda. Como es hacia la izquierda, los tiempos van a restar, ¿Listo? Para saber cuánto tiempo se resta, hay que convertir el ángulo primero a radianes, me dio pi cuartos, o como ustedes lo quieran expresar, y ¿qué más les digo? Pi cuartos, y ya teniendo el ángulo en radianes lo podemos convertir a tiempo, como el tiempo nos va a dar igual ángulo sobre frecuencia angular. Entonces 4 pi cuartos sobre 45.876 me da 17,12 microsegundos. Esto se los debo restar, por eso aquí dice nuevos tiempos, se los debo restar a los tiempos anteriores. 137 microsegundos menos 17.12 me da 119.88, que es el periodo nuevo. El T2 va a ser 51.38, el T4 va a ser 17.12, el más pequeño, y el 3 cuartos de T, 85.85. ¿Cómo saber si el periodo se mantiene? Reste el periodo 119.82 con el tiempo T igual 0, que no lo hice aquí, ¿vea? El tiempo T igual 0 va a ser 17.12. Si usted resta, perdón, como no es resta, sino en última sería, a ver, espérenme un momento, ¿cómo sería? El tiempo en T igual 0. Aquí me olvidé del tiempo T igual 0, ¿no? Porque aquí solo tengo 4. En T igual 0, vamos a agregarlo. El tiempo en T, a ver cómo lo hago acá. El tiempo en T igual 0
T es 0, pongámosle aquí, va a ser igual a menos 17. Profe, no, Dígame. No se ve la pantalla, profe, o sea, a mí nomás que me pasa eso. Ah, yo la quité. Espérenme un segundito, ya la... Sí, muy bien, gracias. Aquí el tiempo en t igual 0, pues valía 0 microsegundos. Ya les pongo un segundito. Y ahora vale esto. Entonces, voy a... Un segundito que aquí se me descuadró esto. Ya. Voy a ponerlo así para que ya les muestro en un segundo. Acá también, déjenme un segundo, cuadro esto bien. T igual 0, igual a 0 microsegundos, milisegundos en este caso. Y acá me daría el ángulo 1,23 milisegundos. Perfecto, listo. Entonces, vamos a por ello. Vale. Entonces, bueno, aquí estábamos en este tiempo, faltaba el tiempo de t igual 0. En t igual 0 estaba 0 microsegundos y nos va a quedar menos 17.12, perdón, microsegundos. Si usted quiere comprobar si el tiempo permanece, el periodo permanece igual, a este le resta este, pero como resta y está negativo, pues los tiene que sumarlos. Suma estos dos y le da los 132 microsegundos. Entonces el ángulo es positivo, va para la izquierda, 4 pi tercios, ya 17,12, le resta estos tiempos y en el tiempo t igual 0, pues al restarle le queda menos 17.12 microsegundos. ¿Qué más les digo? A ver. Espérenme que aquí me... Listo. Ahí está, 12 microsegundos, listo. Y finalmente tenemos que saber es cuánto vale el voltaje en el tiempo t igual 0. En el tiempo t igual 0 sería cuando vale 120 por coseno de 45 y me da 84.85 voltios. La gráfica, ¿cómo sería? Voy a hacer la gráfica acá. Pluma. Voy a hacer la gráfica, pues más o menos, ¿listo? La original... Voy a hacer la original. Se me fue mal. Bueno, no importa esta raya. La original es una señal coseno de esta manera. Coseno de esta manera. Perdóneme que está bien descuadrada. Entonces aquí sería 120 voltios. Acá sería menos 120 voltios. ¿Listo? Estos tiempos, ¿cuáles serían? Aquí el tiempo sería 0. Aquí el tiempo sería 34.24. Bueno, yo iba a dejarlo aquí. Este tiempo de aquí sería 68.5. No puedo escribirlo. Que berraco tan... Qué cosa tan horrible. 68.5, ni la letra de nadie. Pues 68.5. El siguiente cero es 103. Aquí sería 103. Y el último tiempo sería 137. No, pero hoy estoy con el pulso de maraquero, señores. Listo. Ahora, ¿qué sucede? Como el ángulo era positivo, esta señal se desplazó hacia allá y entonces hacemos nuestra nueva gráfica que vendría a ser el desplazarse hacia allá. Queda una cosita más o menos así. Oye, esta me quedó bonita. Este valor de aquí ya lo sabemos cuál es, 84.85. Solo voy a escribir sin cifras alternadas. Este valor de aquí, ¿cuál es? 120. Si ve que la gráfica sí le cuadra y acá menos 120. Este tiempo de aquí es menos 17.12. Este tiempo de aquí es 17.12.
Este tiempo de aquí, que es el tercero, es 51.58. Este tiempo de aquí sería 85.88. Y este tiempo de acá, que es el último, sería 119.88. ¿Qué tiene que hacer aquí usted? Poner T, aquí poner que esto es microsegundos y que esto es voltios en función del tiempo en voltios. ¿Sí está bien, muchachos, o alguien tiene alguna duda? Disculparán las letras horribles que tengo ahí. Sí, está bien, profesor, solo que mis tiempos pues están en milisegundos y ya. Sí, yo también lo he hecho en milisegundos, pero no se preocupen. Si está en milis, entonces aquí va a ser 0,17. Aquí va a ser menos 0.0770. 0,017. Eso, 0,017, aquí 0,017, aquí 0.51. 0,51, 0,085 y 0,12 puede ser, ¿no? Ajá, 12. Está bien. Y acá pues sí, 120, los 84, los menos 120, normales, todo, ¿cierto? Bien, perfecto. Está normal, sí. Ok, bueno, vamos con el segundo. El segundo sería este, entonces la amplitud es de 8 amperios, la frecuencia es de 256 radianes por segundo, la frecuencia normal es para calcular la omega sobre 2pi es 40.74 Hz, el periodo va a ser 1 sobre frecuencia, porque tengo dos aquí. Como que he hecho mal esta vuelta aquí. Bueno, este omítanlo acá, ¿no? Ah, no, sí está bien, sí está bien. Periodo es igual 24.54, la mitad del periodo 12.27, el t cuartos 6,12 milisegundos y el 3 t cuartos 18,41 milisegundos, que es la suma de estos dos. 16 y 2, 18, ahí está, 30, 41, está bien. En t igual 0, 0 milisegundos. ¿Listo? El ángulo es negativo, por lo tanto la curva se va hacia allá, hacia la derecha. Como se hace a la derecha, los tiempos se suman, pero para saber cuánto tiempo se suma, cogemos el ángulo que está en grados, lo pasamos a radianes. En este caso me dio pidécimos o lo que les dé. Luego de tener eso, para poder calcular el tiempo, tiempo es igual a ángulo sobre omega. Bien, pues ángulo sobre omega me dio 1,23 milisegundos y ese tiempo, finalmente el valor, perdón, no. Estos 23,3 milisegundos los debo restar a todos estos valores, perdón, sumar a estos valores y me da. El periodo pasa de 24,54, ay, aquí lo resté, ¿ve? ¿Por qué? No, qué mal. sí, profe, ahí. Ahí está mal. Qué raro. Sí, aquí está mal. Lo demás está bien, ¿no? 24 voy a sacar mi calculadora hermosa, qué linda mi calculadora, 24.54 más 1.23, me da 25.77. Listo. Entonces vámonos con esto y aquí tenemos 25.77, ¿cierto? Y ahí me quedarían nuestros tiempos. En t igual 0 me va a quedar 1.23. El segundo tiempo va a ser 13.5, perdón, 7.37, el siguiente 13.5, luego 19.34, finalmente 25. Listo. Finalmente vamos a ver el corte en el eje Y va a ser cuando el t igual 0 sería menos 8 seno de menos 18. Eso me da 2.47 amperios. ¿Sí es correcto? ¿O hay alguna duda? Voy a ser grosero y voy a... ¿Sí? Sí. Voy a hacer grosero y voy a hacer la gráfica aquí encima de esto, ¿no? Entonces voy a hacer la gráfica aquí. Esto es una señal seno que normalmente sería así, pero no la debo hacer así. ¿Por qué razón? Porque es negativa. Eso significa que lo positivo es negativo y lo negativo, bueno, ahora lo que les acabo de decir, y entonces la señal va a ser de esta forma. Sin el ángulo, ¿no? Sin el ángulo. Aquí es 8 y aquí es menos 8. ¿Listo? Los tiempos de aquí, pues es 0. Aquí el tiempo sería, el primer tiempo en este caso sería
6,14, luego en este sería 12,27, luego en este sería 18,41 y finalmente en este sería 24,57. Como lo que dice es que esta curva se fue hacia allá, entonces, ¿qué significa? Que vamos a hacerlo por aquí, a ver si me queda más o menos. Se fue hacia allá, entonces la curva va a empezar a hacer esto, mire, a hacer así, así. Pero si tengo en cuenta esto, el seno, pues lógicamente sigue siendo su expresión normal. Por eso es que este valor, mire, me da positivo el corte en el eje y esto vale 2,47 voltios, ¿sí? Este tiempo no lo esté igual a 0, este tiempo de aquí es 1,23, no, qué malo para escribir. Este tiempo de aquí sería el t cuartos 7,37. Este tiempo de aquí es 13,5. Este tiempo de aquí sería 19,64 y el último tiempo sería 25. Aquí tiene que poner tiempo en milisegundos. Y acá corriente, que sería I en función del tiempo, y aquí lo pone en amperios. Eso es todo, esa es la tarea, mire. Qué bonito esto, ¿no? Esto me parece muy emocionante a mí dibujar esto, y usted ya con eso lo tiene claro, pues. ¿Cierto? Creo que no hay ninguna duda ahí, ¿no? Esto es importante porque yo siempre lo evalúo en primer corte y en el corte final, ¿no? O sea, usted debe tener claro cómo hacer gráficas, muchachos. Debe tener claro cómo hacer gráficas. Esto sí es, mejor dicho, para mí como dirían las personas creyentes, como el Padre Nuestro, ¿no? Vamos a ver la relación de fase, volver a hacer un leve repaso de la relación de fase. La relación de fase indica cuál de las señales está en adelanto o en atraso, y eso depende de los ángulos de fase respectivos. Recuerde que eso siempre debe ocurrir si la frecuencia es igual. Si usted no tiene en cuenta que la frecuencia sea igual, comete un grave error. Usted ahí no se puede hablar de atraso y de adelanto. ¿Por qué razón? Porque si son de diferentes frecuencias, las señales van a cambiar de diferentes formas, ¿vale? Entonces, importante que usted sepa que estas expresiones matemáticas, el seno de omega t le sumo 90, me queda coseno. O si le quiere sumar pi medios, pues también le puede sumar pi medios, como usted considere. Si al coseno le resto 90, me queda seno. Si al seno le sumo o le resto 180, me queda menos seno. Y si al seno le sumo 270, me queda menos coseno. O si al seno le resto 90, también me queda menos coseno. Esto es importante. Yo les decía que esperemos entiendan esta gráfica de acá. Esto no significa que para pasar de seno a coseno, ¿no? Sino que si usted al seno le suma 90, le da coseno. Si usted al coseno le resta 90, le da seno. Porque si lo quiere hacer en pasar, le toca al revés. Para pasar de seno a coseno, entonces tiene que restarle 90 al coseno para que le dé seno. ¿Sí me hago entender? El seno de alfa es igual a coseno de menos 90. Y al revés, pues, si tiene el coseno, lo quiere pasar a seno, entonces sería el coseno de alfa es igual a seno de alfa menos 90. Perdón, el coseno de alfa menos 90 me da seno. Así es. Bueno. Esto es importante que lo tengan claro, ¿vale? Para poder entender y hacer la relación de fase, cuándo están atrás o cuándo están adelanto. Empezamos a ver también el concepto del valor promedio. No se olviden entonces del valor promedio. Lo que uno hace en el valor promedio es, cuando estamos hablando de un valor promedio normal, es la sumatoria de todos los valores posibles que puede tomar algo y dividido entre ellos. Si tratáramos de hacer estas alturas en forma discreta, pues tendríamos que hacer varias alturas aquí así y empezar a darle sus diferentes valores, sumarlos todos y después dividir entre el número de valores. Pero resulta que como aquí en estas curvas son tantos valores, son infinitos valores, de hecho, infinitos valores para que nos dan aquí. Entonces, lo que se hace para poder calcular es encontrar el área bajo la curva. El área bajo la curva. Cuando usted encuentra el área bajo la curva, la divide entre toda el área que usted quiere hacer promedio y le queda.
Así como esto. Mire, usted lo que hago es, si quiere saber el promedio en esto, le toca coger la arena y empezar a aplanar, aplanar, aplanar hasta que ya queda. Y esta altura es la altura promedio. Sí, si hay una depresión, un hueco, pues primero hay que llenar el hueco y luego se aplana todo esto. Entonces, si va a sacar el promedio de estas dos, pues sencillamente primero se tapa el hueco y luego se echa el resto de arena en promedio. Por eso es que la altura promedio, la altura promedio es esta, ¿dónde está? Sí, ahí están las tres. La altura promedio nos dará primero tapando el hueco y luego esto. Por eso es que yo les decía que ya vimos un primer ejercicio. Si un carro queremos encontrarle la velocidad promedio, las 2 primeras horas estuvo andando a 60 millas por hora, luego descansó media hora y siguió las 2.5 siguientes. Las 2.5 siguientes a 50 kilómetros por hora. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar el área bajo la curva. ¿Cómo encontramos el área bajo la curva? Mire que estas formas son fáciles de hacer, entonces lo podemos utilizar con, ¿cómo se llama eso? Bueno, pues ¿qué es este? Eso tiene un nombre, no es aritmética, no es trigonometría, ¿qué es eso? No, por geometría, perdón. Por geometría podemos calcular esta área, ¿sí? Y el área de esto, pues como es un rectángulo, es lado por lado. Este lado de aquí mide 2 horas y este lado de acá mide 60 millas por hora. Entonces multiplica esos dos términos, 2 horas por 60 millas por hora y le da 2 por 20, 120. Las horas se cancelan y me quedan millas. Esta área de acá sería la base de esta área, son 2 horas y media. 2 horas, punto 5. Y la altura es 50 millas por hora. Entonces multiplique, le queda horas se cancelan y le queda solo millas. Y va a quedarme 125 millas por hora. ¿Qué más les tengo por acá? Entonces ahora lo que hacemos es sumar las áreas. Sumo estas dos, le quedan 245 millas. Y finalmente lo que hace es el promedio va a ser igual al área total, 245, sobre la longitud de la curva, que en este caso son 5 horas, entonces nos da un promedio de 49 millas por hora. Ese es el promedio que tuvo el señor cuando viajó de esa manera. Yo les había dejado estas dos tareas. ¿Quién me dice cuál es el valor promedio de esta señal? ¿Cuánto les dio? ¿Nadie? Nadie hizo el ejercicio. ¿Qué va? Estos mancitos a la... La primera área dio 10 voltios. Bueno, a Juan Felipe la primera le dio 10 voltios. ¿Alguien más le dio otro valor? En la segunda área me dio menos 20. Menos 10, perdón, menos 10. Menos 10. Y ahí sí, ¿Cuánto le da Alberto primera? ahí sí, Yo multipliqué pues la primera área 10 por 1 da 10, la segunda 10 por 2, no, por 1 también, daría 10 menos 10, ¿no? Sí. Eso se suma y quedaría 0. medio 0, sí, por 0. Exactamente, el valor promedio es 0. Muy bien, eso está muy bien. ¿Por qué razón? Mire, porque ustedes, la base es un milisegundo, la altura son 10 voltios, esta es la base, 1 milisegundo, la altura son 10 voltios. Entonces, 10 voltios por 1 milisegundo nos dan 10 voltios por milisegundo. Perdón. A ver. Un segundo.
Exacto, voltios por milisegundo. ¿Sí? Nos da la primera área. A ver, voy a intentar. Voy a hacerlo de la otra forma. Espérenme, que aquí se me va a salir, pero no importa, ya les comparto. Aquí estamos. Entonces, verá. La primera, vamos a hacer la primera. Entonces, voy a un cuadrito de texto. Aquí, listo. La onda cuadrada. Entonces, área número 1 va a ser igual a ¿quién? A la base. La base es 1 milisegundo. Multiplicado por la altura, que es 10 voltios. Esto nos da 10 voltios por milisegundo. ¿Listo? El área 2 va a ser igual a ¿quién? A la base. ¿La base cuánto es? 2 menos 1. 1 milisegundo y por 10 voltios. Esto nos va a dar menos 10 Menos 10. milisegundos. Ajá. Pues área total, no hay necesidad de hacerlo. Área total del periodo igual a 0 voltios por milisegundo. ¿Sí o no? Y para encontrar el promedio, pues lógicamente va a ser igual al área total sobre la longitud de la curva en ese momento, que sería sobre 2 milisegundos. Muy bien. Entonces, el promedio me va a dar área total 0 voltios por milisegundo dividido entre 2 milisegundos. Esto nos da milisegundos y milisegundos se va y me queda 0 voltios. ¿Listo? Vamos con la segunda. La segunda diría área 1 igual base. Un segundo por 14. Ajá. 12 voltios. Esto nos va a dar 14 voltios por milisegundo. El área 2. La base sigue siendo 1 milisegundo. Y la altura, Menos menos 1. 6. Menos 6. ¿Por qué menos 1? Menos 6 voltios por milisegundos. Y el área total. El total da 8. Sí. Y el promedio, pues, dividiendo 8 entre 2, daría 4. Muy bien. Área total esto y el promedio. ¿Cómo se hace el promedio? El valor del área total, que sería 8 voltios por milisegundo, lo divido entre la longitud. Yo solamente tomé un periodo, sería 2 milisegundos, y esto me va a dar 4 voltios. Muy bien, muchachos. Qué bien. Qué bien, qué bien. Esto es lo que tenemos allí para encontrar nuestros valores. Promedio. Y una cosa que quiero agregarles aquí, muchachos, una cosa que quiero agregarles aquí, y esto nunca se pueden olvidar, por favor, esto lo voy a poner quizás en toda la hoja de, ¿qué es? La hoja de la presentación. Se lo voy a poner con mis propias palabras, a ver si tengo correcto. El valor promedio es el valor que mide un multímetro cuando se pone en la escala de DC. Esto no lo deben, esto sí es, mejor dicho, ingeniero que se respeta, debe saberlo. Debe saberlo y con creces. Debe saberlo. ¿Por qué razón? Pues porque, pues hombre, si no sabe que un multímetro, cuando usted lo tiene en la escala de DC, está midiendo el valor promedio de la señal,
pues obviamente que estamos graves de información, ¿no? Entonces, si usted pasó por circuitos 2 conmigo y no sabe esto, le pongo 0, porque debe saber que el valor promedio, vamos a ponerlo más grande todavía, y con rojo, como dirían los abuelitos, con rojo, para no olvidarse, lo voy a hacer en toda esta presentación, en esta hoja de acá. Me cabe la letra más grande, voy a hacerla más grande todavía. Así bien ordinario, yo pues aquí. Eso ahí, 72. Esta me gusta más. Vale. Eso. El valor promedio es el valor que mide un multímetro cuando se pone en la escala de DC. ¿Qué quiere decir? Recuérdese que un multímetro es un elemento que nos permite medir voltaje. ¿Sí? Es un elemento que nos permite medir voltaje. Y no me cuadra aquí. Bueno. Y entonces el multímetro lo que hace es que cuando usted lo pone en la escala de DC, él está midiendo el valor promedio. Entonces, bueno, alguien puede decir, pero escala de DC no es el valor DC, pues. Claro, entonces usted, por ejemplo, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Esta cosa, ¿por qué me sale tan raro? No me gusta que se me mueva así. Qué raro. Bueno. Entonces, verán. Voy a ponerlo un poquitín más pequeño porque me estaba haciendo un movimiento que poco me gusta. Eso, ahí. Eso, ahí sí. Listo, entonces dice, el valor promedio es el valor promedio. Entonces, miren, si yo, por ejemplo, tengo una señal de C, voy a irme acá. Si yo tengo una señal de C, la señal de C usted en el tiempo se ve de esta manera, mire. Si usted tiene, digamos, en circuitos 1, pues en el semestre pasado nosotros veíamos fuentes de esta manera. Usted le decía, ve, aquí tiene tales y aquí tiene tales que son 5 voltios, ¿sí o no? Así. ¿Eso cómo se grafica en el tiempo? En el tiempo se grafica así, ve. Aquí tiene el tiempo y aquí tiene el voltaje, su fuente de voltaje. ¿Qué significa que estos sean 5 voltios? Usted lo ve así, vea. Donde esto es 5 voltios. Y ojo con lo que voy a decir que es importante. Una señal de DC, su frecuencia es igual a 0. 0 Hz. Siempre, por definición. Por definición, una señal de DC es una señal de frecuencia 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nunca pues no tiene ciclos. No tiene ciclos. Eso, levántelo ahí y sale. Yo también. Bueno, entonces mire, si usted fuera a calcular el periodo de una señal DC, ¿cuánto le diera? 1 sobre la frecuencia. ¿Cuánto le da esto? Infinito. El periodo es infinito. También es importante que lo tenga claro. ¿Listo? También es importante que lo tenga claro, que una señal DC es de periodo infinito y de frecuencia 0. Así se ve la gráfica, muchachos. Este es el típico valor de una señal DC. Siempre se va a ver así. Entonces, aquí, ¿cómo hago para calcularle el valor promedio? Pues usted podría hacer, yo le diría que lo calcule hasta este tiempo. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. Calculémoslo hasta este tiempo. ¿Cuánto es esto? Digámosle que sea 1 minuto, 1 segundo. ¿Sí? Calculémosle el valor promedio de esta señal de C en 1 segundo. A ver cuánto nos da. ¿Listo? 1 segundo. Entonces, ¿cómo hallamos el área? El área total va a ser igual, en este caso solo tiene un área, el área total va a ser igual a la base. ¿Cuánto es la base? 1 segundo. Lo multiplico por su altura. ¿Cuánto es su altura? 5 voltios. Perfecto. Ese es el valor del área total. En este caso sería
5 voltios por segundo. Ahora, si yo quiero sacarle el promedio, verán que una forma de decir promedio es ponerlo entre máximo, mayor y menor, ¿no? Esa es una forma de simbolizar promedio. El valor promedio sería el área total dividido entre la longitud de esta señal. La longitud, bueno, ahí lo que sea. El área aquí me dio 5 voltios por segundo, lo voy a dividir entre la base, que es 1 segundo. Segundos con segundos se van, y mi valor promedio es de 5 voltios, mire. Coja el tiempo que quiera, 1 hora, 1 minuto, segundo, 1 milisegundo, lo que quiera, siempre le va a dar el valor promedio 5. Y si usted pone un multímetro aquí, ¿sí? Y lo pone en la escala de DC, este multímetro lo pone en la escala de DC, pues es lo que está haciendo, es midiendo el valor promedio. Por eso le saca aquí 5 voltios, porque está midiendo el promedio. Perfecto. Y entonces, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, por alguna razón, tuviera esta señal de acá? Vamos a hablar de esta señal de acá. Esta señal de acá, en cualquier parte, en una fuente, no sé, en un circuito, y esto lo pone aquí un multímetro, y ese multímetro lo pone en la escala de DC, aquí lo pone en la escala de DC. ¿Cuánto le va a marcar? 0 voltios. 0 voltios. ¿Por qué razón? Porque él está midiendo el valor promedio, y el valor promedio de esta señal es, este ciclo tiene el mismo, esta área tiene el valor, esta área tiene el mismo valor de esta área, por lo tanto, estas se anulan y aquí me da 0. Y lo mismo con este, y lo mismo con el siguiente, y así sucesivamente hasta que se acabe. ¿Sí? Si yo pusiera una señal de este estilo, de esta forma, ¿sí? Esta es una señal que tiene un valor promedio de 4 voltios. Por ejemplo, entonces si nosotros ponemos nuestro multímetro y lo ponemos en DC, aquí en DC, ese multímetro va a marcar 4 voltios. ¿Por qué razón? Porque él mide el valor promedio. El valor promedio. Si alguien en su casa tiene un multímetro, ¿sí? Tiene un multímetro y se atreve a medir los 120 o 130 voltios que nos llega a nuestra casa, esa señal es de esta forma. Es una señal sinusoidal la que llega a nuestra casa. Es una señal sinusoidal. ¿Sí? Aquí voy a hacer varios ciclos, que tiene un valor aquí máximo de, ya les digo cuánto es que es, no me acuerdo. Ya les digo. .169.7, 169. Ay Dios, qué feo esto. Menos 169.7. Esta es la señal que le llega a usted a su casa, mire, varía desde menos 69.7 hasta más 69.7. Lo hace con una frecuencia de 60 Hz. Mire qué bonito, usted ya va entendiendo qué es ese cuento que le dice, ¿qué es eso de 60 Hz? Pues así es como llega la señal a su casa. Es una señal que tiene un máximo de 169.7 y un mínimo en 169.7, y esto lo hace cada 60 Hz. ¿Listo? 60 Hz. Y yo le digo, si usted fuera capaz de coger su toma, el que tiene en su casa, aquí con la tierra, en este circulito allí, y toma un multímetro, y le pone aquí en una patica el negro en un lado y el rojo en el otro, ¿listo? ¿Cuánto le va a marcar aquí el multímetro? Si está en DC. Alguien que me diga. ¿Alguien me dijo ya? 16, ese profe, ese valor, 16. 169,7 sería que le marca. Mire lo que dije aquí. El valor promedio es el valor que mide un multímetro cuando se pone en la señal de la escala de DC. Si este multímetro tiene la escala en DC,
él va a medir el valor promedio de esta señal. ¿Alguien sería que me puede decir cuál es el valor promedio de esa señal? Perdóname que la gráfica no está como debería ser, pero se supone que si es una señal, pues de pronto a lo mejor alguien puede ser que no tenga claro porque no lo hice. Esta área en una señal sinusoidal es exactamente igual a esta área. Por lo tanto, si usted suma toda esta área y le suma esta área que es negativa, le va a dar 0. Por lo tanto, si usted va y mide su multímetro, lo pone en DC a medir estos 120 voltios que le llegan a usted en su casa supuestamente, pero que está variando de 169.7 a menos 169.7, le debe marcar 0. Entonces alguien dice, profe, si tienes un multímetro, no sé si de pronto Harold o no sé, Oscar, de pronto no sé quién tenga un multímetro, y lo pone allá y le va a dar un voltaje, pero bien pequeño, le da eso en milivoltios, si no estoy mal. ¿Sí? Le marca 5 milivoltios, 4 milivoltios, le da bien pequeño. ¿Por qué razón? Pues porque lastimosamente nuestra señal no es perfectamente sinusoidal, sino que es una cosa como así, la que nos llega a nosotros. Es una señal así, no es tan bonita, es como rara esa señal. Entonces, ¿qué significa? Que si usted el área de aquí le resta el área de aquí, pues no le va a dar 0, le va a dar un poquitico pequeño, pero entonces le va a marcar un voltaje muy bajito, pero le va a marcar un voltaje. Pero es bajito. Ahora, si le marca un voltaje muy grande, hay serios problemas. Hay serios problemas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería que tengan en cuenta, que no se van a olvidar nunca de que un multímetro, cuando usted lo pone en DC, está midiendo el valor promedio. Vamos a hacer más ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios. Voy a buscar aquí en algún... Uh-huh. Bueno. Listo, la primera va a ser, la segunda 4. Listo, vamos a hacer estos dos ejemplos más. Estos dos ejemplos más. Por favor. Y yo estoy diciendo que esto es un ciclo, usted debe calcularlo. Y por favor, hágale cuál sería el valor promedio. ¿A quienes están en clase? A ver, voy a revisar. 3, 6, 7. Vamos a hacer llamadito a lista, porfa, escriban en el chat. Oscar Alberto Toro, Brian Maigual, Eduardo Martínez, Elvis Arteaga, Harold Denilson Zambrano, Juan Felipe, Luis Felipe Botina. ¿Quién me hace falta? Luis Felipe no, Luis Sebastián. Luis Felipe Botina es uno de los que me hace falta, ¿no? Gracias, señor Gaviria.
Hijo de madre, acá hacemos 11. 11 y tengo... Profe, eso no da 0,5 voltios. ¿Cuánto le dio? 0,5 voltios. 0,5 voltios. Vamos a ver, ya les tengo la respuesta por acá. 1 voltio. Uy, ¿quién me dijo un voltio? 1 voltio. ¿Un voltio me dijo Juan Felipe? ¿Quién me dijo un voltio? Yo, profe. Ah, sí, Juan Felipe. Ah, claro, me equivoqué, profe. Aplicación de la segunda área. Ah, listo. Apliqué 1 por 8. Ah, claro, ahí no es 1 por 8. Muy bien. Eso está muy bien. Estos ejercicios son para que tengamos esos errores y los corrijamos. Ojo con eso. Primera área, ¿cuánto es? ¿Cuál es la base? 0,4. De 0 a 4, ¿cuánto hay? 4, listo. 4. ¿Cuál es la altura? 3. 3 por 4, 12. Listo. Aquí tenemos 12 voltios por milisegundo. Y en la siguiente es 4 y 8. Aquí habrían ¿cuánto? 8 menos 4, 4. Entonces es 4 la base y la altura es menos 1, menos 4. Entonces acá tenemos 12 menos 4, nos dan 8. Dividido entre 8, 1. 8 voltios. 8 voltios por milisegundo sobre 8 milisegundos nos da 1 voltio. Muy bien, muchachos. Bueno, ya los veo que Juan Felipe la tiene clara, que Oscar Alberto también lo tiene claro, Edward también, Brian, Elvis, Harold. Sí, Listo. Sí, profe. Listo, Harold, muy bien. Esto es lo importante, que lo entendamos. Hasta ahí va chévere la cosa, ¿no? Pues fácil, dijo, no, esto aquí es calculando áreas como si estuviera en prejardín, en párvulos, no, pues bacanísimo, chévere. Pero aquí viene un problema. Si yo quisiera calcular el promedio de una señal sinusoidal, ¿cómo haríamos? Aquí viene el problema. Vamos a tratar de determinarlo. Si yo, por ejemplo, le digo esto, ¿cómo lo harían? Piensen un ratico, yo voy a poner aquí el resultado de esta, pues para que lo dejemos ahí a la posteridad. Entonces, área 1 va a ser igual. Ustedes vayan, yo me voy a callar y ustedes piensen un poco, ¿cómo harían esto? Esta es una señal sinusoidal. Mire que lo bonito de ella es que tiene esta forma y tiene esta forma, y piensen un ratico. Entonces, el área 1 sería igual 3 voltios, 4 milisegundos. Esto me da 12 voltios por milisegundo. Área 2 menos 1 voltio, 4 milisegundos. Esto me da menos 4 milisegundos. Área total sería 12 voltios por milisegundo menos 4 voltios por milisegundo igual 8 voltios por milisegundo. Y entonces el promedio me va a quedar para el total dividido entre longitud de la curva. Y ojo con esto, entonces aquí sería 8 voltios por milisegundo sobre la longitud de la curva, que son 8 milisegundos. Esto me da 1 voltio. Perfecto. ¿Cuánto les dio el promedio de aquí esta señal?
La hace, profe, con la sumatoria. Ajá. Pero si le hago la sumatoria, yo les pongo a pensar, toda esta área que está aquí, la sumo. O sea, ¿cómo calcularía esta área? Esta área yo no la puedo calcular por ¿cómo se dice? Por geometría, porque esto es una forma que no la tenemos nosotros. Por geometría no la puedo calcular. Entonces tendría que calcular el área bajo la curva. ¿Ustedes ya vieron un cálculo integral? No, no lo han visto. Entonces, el área bajo la curva se hace a través de la antiderivada. La antiderivada es la integral. Entonces, aquí vamos a tener que utilizar integrales. Ojo con esto, no se me vayan a asustar, que es que yo no sé integrar, que yo no he visto cálculo diferencial, que yo no sé qué cosas, que esto y que lo otro. No se asusten, muchachos, no se asusten, porque esto no es de asustarse, es simplemente... La realidad es que es algo muy sencillo porque la calculadora nos lo va a hacer y hoy voy a enseñarles a manejar la calculadora para calcular integrales sin ningún problema. Yo aquí lo único que quiero es no asustarlos y que aprendan a manejar la calculadora. Luego, quien les va a enseñar a integrar y todas esas cosas es nada más y nada menos que el joven Edgar, más conocido en el bajo mundo como Jonathan Alexander Díaz Argote. A mí no me interesa, sino que usted aprenda a entender el concepto de lo que es el valor promedio. El valor promedio de una señal se calcula a partir de la integral. ¿Por qué? Porque estoy tratando de hallar el área bajo la curva. Cuando yo conozco la forma, si es un cuadrado, si es un rectángulo, si es un triángulo, si es un círculo, un semicírculo, lo que sea, pues es fácil porque usted se sabe las áreas. Por ejemplo, la de un cuadrado, ya sabe, lado por lado. La de un rectángulo, la de un cuadrado, lado al cuadrado. La de un rectángulo, lado por lado. La de un triángulo, base por altura sobre 2. La de un círculo, el área dentro de un círculo es pi por r. Pi por r, ¿no? Ya me puse a dudar. Esperen, el área de una circunferencia. ¿Cómo es? Pi por r, ¿no? Pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado nos da el área. ¿Listo? Entonces pi por r al cuadrado. Pero si tengo media circunferencia es pi por r al cuadrado sobre 2, porque está solo la mitad. Entonces, todas esas cosas, muchachos, ustedes la pueden averiguar. Si es de un trapezoide, entonces ya saben. Si es de, bueno, figuras que ustedes conozcan la pueden hacer. Pero cuando no tengo esta opción, esto yo no lo puedo hacer por áreas. No lo puedo hacer por áreas, porque no es una forma... No es una circunferencia para decir que es que aquí, ¿sí? Esto no es una circunferencia, y usted lo sabe que no es. Una circunferencia es diferente. No es media circunferencia acá y media circunferencia acá, no, señor, es diferente. Entonces, el valor promedio de una función f de x se calcula de la siguiente manera. Hace la integral de la función y la evalúa. Aquí voy a insertar una fracción. Entonces aquí me queda 1 sobre el periodo, si la función es periódica. Espérenme que es que a mí no me gusta esta cursiva que sale como eso, ahí quedó bien. Ahí quedó bien bonita. Entonces lo que usted hace es 1 sobre, bueno, voy a hacerlo más general, ¿no? T2 menos T1. Vamos a hacerlo así, T2 menos T1, vamos a hacerlo bien general, porque yo no sé la verdad si ustedes van a hacerlo siempre sobre una función periódica, porque lo pueden hacer el promedio entre dos tiempos determinados. Entonces, la integral evaluada entre T1 y T2. Oh, aquí como que no se ve el subíndice. De la integral, así. ¿Listo? Ahí quedó. Espérame, no sé si se vea. No se ve como muy bien. Vamos a agrandar un poco más la letra porque quiero que esta expresión nos quede bien clarita. Ponerle una 28 por ahí. Oh. Eso. Yo voy a dejarle esta expresión matemática aquí, ¿no? No voy a dejar esto por acá, la voy a dejar bien grande porque quiero que ustedes nunca se olviden cómo calcular el valor promedio de una señal que no es una figura geométrica. Que es una figura geométrica conocida, pues.
Aquí está, miren. La calcula de la siguiente forma. El valor promedio que se simboliza de esta forma, mire, con menor y mayor luego, es 1 sobre T2 menos T1 evaluado entre T1 y T2 de f de x. Voy a borrar esta por ahora. Voy a ponerla mejor dicho, no la voy a borrar, me la voy a llevar para la página siguiente porque aquí vamos a hacer el cálculo. Bueno, entonces verá. Si usted ya tiene esta expresión, entonces no tiene ningún problema, pero ojo con lo que les voy a decir. Usted puede tener el caso particular de esta misma expresión si la señal fuera periódica, y entonces la calcula de esta manera, mire. Facilita, digamos, un poco. ¿Quién quedó amontonado esto? Ya nos queda un poquito separado. Bueno. Si la señal es periódica, entonces nosotros lo que hacemos es evaluar solamente en el periodo. Y aquí la integral va a ser entre 0 y el periodo. Entre 0 y el periodo. ¿Listo? Si la señal es periódica. Usted coge un ciclo o un periodo y coge la función en ese periodo y lo integra entre 0 y t y lo divide entre 1 y t. No hace estas dos diferencias si la función es periódica. Pero eso depende de la señal. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el ejemplo de esta señal. Y yo le voy a decir por intuición, ¿cómo se dice? Simplemente por estar viendo las cosas, no sé. Usted podría decir específicamente que esta área, sea como sea, es igual a esta área de acá. Y si usted calcula esta área y le resta esta área, le va a dar 0. O sea, solo por simple inspección, usted puede saber que el valor promedio de eso va a ser 0. Pero así no me puede, usted es un ingeniero, un futuro profesional, una persona que va a darle solución a la problemática del país y no me puede salir con intuición solamente. Esa intuición, ¿cómo decirlo? Ese coso indígena que tenemos, es simplemente para poder mirar que usted al final, a simple vista, yo veo que esto debe darme 0, pero tiene que demostrármelo, entonces aquí me lo va a demostrar. Pues vamos a demostrarlo. ¿Cómo sería? Pues yo cojo esta expresión porque es una expresión periódica y la voy a aplicar. ¿Sí? La voy a aplicar. Ahora sí le voy a disminuir un poco el tamaño porque esto está extremadamente grande y voy a trabajar con un poco más pequeño el la 16 como está. Ahí me va mejor, vale. Esperemos me permita. Ya, dejemos de que esto pase el ojo. Entonces, listo. Si yo le dijera a usted cómo es la función, si yo le dijera a usted, la función f de x en este caso, la función f de x en este caso, va a ser igual a quién? A sub m es la amplitud de seno de quién? De el ángulo. Voy a decirle, el ángulo le voy a poner, bueno, ustedes verán, a mí me gustan mucho las tetas, entonces voy a poner esto. Aquí no hay niñas, ¿no? No me vayan a ofender de pronto, ¿sí? Perdón, pues, pero es que a ratos hiero susceptibilidades con esto. Entonces, vale, entonces ahí está. F de X va a ser de esta manera. A sub M, si usted le digo grafíqueme esto, usted va a mirar que es una función de esta forma. Mire, A sub M es la amplitud, mire, aquí está la amplitud pico. Y acá, pues, lógicamente va a ser el valor mismo, pero negativo. Y yo aquí puse, ¿por qué no puse omega t? Porque es que este eje es ángulo. Este eje es ángulo, miren, es alfa. Bueno, aquí pongámosle alfa, pues para no ofender de pronto que alguien me diga que porque es que me gustan las tetas, pues a mí me gustan, pues ¿qué vamos a hacer? Uno juega muy divertido con esto. ¿Dónde está el alfa? No se divierte mucho con ellas, pero bueno, vamos aquí a poner alfa, pues para no ofender a nadie. Y entonces, seno de alfa, y entonces estos son los diferentes ángulos, miren, tan.
Listo, esa es la función. Y su periodo, ¿alguien me puede decir cuál sería el periodo? Dos pi. 2pi, muy bien, eso, estamos enfocados ahí. 2pi. Voy a poner aquí esto variable. Vale. Y su periodo es 2pi. ¿Por qué es 2pi? Pues porque, mire, empieza en 0 y termina en 2pi. ¿Listo? Entonces ya tenemos el periodo. No, este es pi, pero mayúscula. ¿Dónde está el pi normal? Aquí está el pi normal. Dame un segundito. Dame un segundito, voy a enviar un mensaje aquí a la directora y ya vuelvo.
Bueno, vamos a tratar de hacer esta integral. A tratar, usted nunca trate en la vida nada, muchachos. Nunca trate en la vida nada, porque si usted lo trata, termina no haciéndolo. Yo le decía a alguien, no trate, hágalo, ¿sí? Ese es un término que a veces se me suele escapar por ahí, pero la verdad es que no debería ser así. O sea, en la vida uno no debe tratar de hacer las cosas, uno en la vida tiene que hacer las cosas. No trate de hacerlo, porque si usted trata de hacerlo, va a terminar fracasando. Si usted entró a estudiar ingeniería electrónica, no voy a tratar de graduarme. Usted se va a graduar. En cuestión de 4 años, lástima que ya no sea el director, para colgarles el escudo de la institución y entregarles su cartón. Esto para mí hubiera sido un placer muy grande, lastimosamente pues ya no lo soy, ya no puedo seguir haciendo, que es la labor más bonita, despedirlos de la institución y entregarles su cartón. Pero eso es así, o sea, usted no está tratando de ser ingeniero, usted va a ser y van a ser. Yo ahorita le estaba diciendo justamente a la directora del programa que qué grupo tan agradable el que yo tengo aquí. Aquí hay gente muy pilosa, muy pilosa. Todos los veo despierticos, no son, o sea, es un grupo muy agradable, muy agradable. Todos son pilosos, la verdad. Y yo espero muchísimo de ustedes en esto. Me deja muy satisfecho todo el trabajo hecho por Oscar Alberto, por Anderson Plaza, por Brian, que están bien activos, Edward, que siempre participando, Elvis, ni se diga, que le digo yo también es alguien que es un poquito callado, pero también está preguntando, Harold también, Juan Felipe también, Luis Sebastián, ni se diga, o sea, realmente es un grupo súper agradable. Y yo sé, desde que los conozco, el semestre pasado a algunos, y algunos en primero y otros en segundo, pues que lastimosamente pues no lograron terminar su espacio académico de la mejor manera por X o Y cosas, pero lo importante es que estén aprendiendo y eso la verdad es lo que más me agrada y más me gusta. Entonces vamos para adelante, muchachos, y bueno, listo, ya tenemos nuestra función. Gracias por el comentario, ¿quién fue que me escribió por acá? Edward, sí. No, hágale, Edward, que ustedes, de verdad que sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meter esta integral acá. Pero ustedes no se me empiece a asustar con el asunto que es que yo no he visto integrales, que no sé qué. A mí no, vuelvo y les insisto, no me interesa en este momento que aprendamos a integrar, pero sí que aprendamos a sacar el valor promedio con nuestra calculadora. Para eso les digo que la compraran. El que la compró, y el que no, pues lastimosamente, pues entonces allí nuestro amigo Oscar Alberto Toro nos compartió la calculadora y ahorita les voy a enseñar cómo manejarla. Entonces, mire, para poder calcular el valor de esta señal, simplemente el periodo es 2pi. Entonces aquí voy a poner 2pi. ¿Listo? 2pi. 2pi, perfecto. La integral la vamos a evaluar entre 0 y 2pi, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese es el periodo. 0 y 2pi. Oh, perdón. Porque se me fue el límite superior, ¿ven? Se me borró. Aquí está. Entre 0 y 2pi. Listo, aquí está, 2pi. ¿Y aquí qué ponemos? Pues nuestra función es a sub m, seno de alfa, en este caso va a ser alfa, seno de alfa, por de alfa. ¿Por qué alfa? Pues porque ese es el eje X, no se me van a olvidar, ese es el eje X. Sé que esto cursivo no me gusta, vamos a quitarle lo cursivo a esto. Perfecto, vale. Aquí está. Vamos a mirar cuánto nos da esto. Entonces yo me voy a meter y ahorita les voy a compartir mi calculadora y les voy a enseñar, les voy a compartir cómo es que se realiza este cálculo. Aquí tenemos un problema, muchachos. El problema que tenemos es que yo no tengo el valor de a sub m por ahora. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente los valores constantes en una integral salen.
Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es simplemente esto. Copio esto acá, tengo esto acá, hago esto por acá, listo. Y se me dañó todo el tamaño de las letras, no sé por qué, pero bueno. Uy, esto me quedó horrible. Esto me quedó horrible. Creo que tengo que pegarlo ahí. Eso, ahí ya. Listo. A su m sale de la integral. Y me queda solamente la integral de alfa por de alfa evaluada entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la integral de esto. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Eso es voló ahorita. ¿De qué? Yo sentí que voló eso por ahí. Vamos a ver, aquí está. Entonces, miren. Aquí aparece. Aquí aparece. Ay, ¿por qué está tan raro este símbolo, Uy, esto qué raro. Así no me... ¿Ustedes les aparece así? Esto está como extraño. A ver, yo no sé si le cambié la configuración a esto. Ahora sí, listo. Entonces, mire, aquí está. Cuando usted oprime esta tecla de la calculadora, le aparece, si la tiene en manual, pues mejor, ¿no? Le aparece así, el límite, la función, el límite inferior y el límite superior. En este caso, miren, la variable que tenemos es x. Lo que hay que cambiar es que esto ya es, aquí ya no se escribe seno, sino que se escribe sin. Es decir, esto que está aquí. ¿Sin? ¿De quién? De x. X es esto. Shift, alfa, aquí está x, y cierro el paréntesis. ¿Estabas hablándome? No. ¿Listo? Y aquí vamos a poner entre quién. 0 y 2pi. 2pi. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que hacer. Si ustedes miran, esa es la integral que nos dio. Yo en este momento no la tengo. A ver, la voy a mirar el sí. Seno de alfa por de alfa entre 0 y 2pi. Entonces vamos a mirar cuánto nos da y le doy simplemente igual. Y mire lo que me da. Lo que pasa es que aquí no me sirve así como está dando. Entonces yo le pongo esta tecla y tampoco me da. Bueno, no importa. Pongamos ese valor. Pongamos ese valor. Es que la calculadora en vivo e indirecto dan otros valores. Vamos a escribir ese número. 0,34. 0.34. No era más. 0.34. 416. 90. 684. ¿Por qué voy a poner toda la cifra completa así? Porque ¿por qué voy a poner toda la cifra allí? Porque pues quiero que me dé el valor que yo estoy esperando, ¿no? Entonces, listo, vamos. Aquí nos daría esto multiplicado por a su m, ¿sí? Y dividido entre 2pi. Ya me paso al otro lado, espérenme un segundito y ya les muestro la otra parte. Aló, buenas tardes, doctor Carlos. Aquí está, listo. Aló. Así. Aló, aló. 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 Listo. Y acá abajo me da 2pi.
Aló, doctor Carlos, ¿me escucha? Doctor Carlos, mucho gusto con Yamile, la EPS. Bien, doctor. Doc, yo soy la encargada del área de discapacidad. Y yo le... Bien, Doc, lo que sucede es que yo le enviaba ya varios certificados. ¿Qué ha pasado? 0.3, a ver, un segundito, ¿cómo es que le digo esto aquí? Oye. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas, muchachos, ¿no? Es que si está en radianes o está en grados, ¿no? Porque aquí cometimos un grave error. Yo puse 2pi y resulta que eso está en radianes, por lo tanto tengo que poner esta calculadora en radianes. Entonces, ojo con esto, ¿vale? Ojo con esto. Radianes, cuando voy a trabajar en pi es radianes, entonces vamos a volver a hacer la integral. La integral de seno de alfa, esto, x, cierro esto y pongo 0 y ahora sí pongo 2pi. ¿Listo? Ahí sí, porque yo estoy poniendo los ángulos que van a ser evaluados en radianes. Entonces le doy igual, ¿y cuánto me da? Mire, 0. Con razón que no me estaba dando esto por acá. 0. Conclusión, 0 voltios es el valor promedio de nuestra queridísima señal. Voy a dejar de compartir acá con ustedes y me voy nuevamente a mi hojita donde estaba haciendo el ejercicio. Venga, Miguelo. Esto no es. Échale ojito con el... Sí, está bien. ¿Ya llegó a dónde? ¿Ya llegó a dónde? ¿Quién? ¿Ya llegó a dónde? Es que me preguntan. No, que se está con... Bueno, listo, entonces. Y ahí está. Bueno, entonces, mire, aquí está. ¿Cómo es el pelo más bajito? Pero es que está quemada. Yo le hice así en la cruz y no me le pongo tanto. No. Bueno, entonces verán, muchachos, aquí tenemos esto. Valor promedio, entonces vamos a obtener esto. Ya nos dio que esta integral nos daba 0. 0 multiplicado por la amplitud sobre 2pi nos da 0 voltios. Y ahí está. Es 0 voltios, muchachos. 0 voltios. Entonces, ahí, para que lo tengan presente, que el valor promedio de una señal sinusoidal simétrica, periódica, simétrica significa que está montado el valor promedio sobre el valor de aquí sobre el f, y esto nos da igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que quería que determinara. ¿Alguien no entendió este procedimiento de la calculadora o algo, por favor? Profe, y si hubiera la constante, es así, la constante fuera un número, no sería la misma. ¿Con qué me dice? La misma, o sea, si hubiera la constante. La constante fuera un número, o sea, no sería la m. Sí, por ejemplo, es que aquí en este caso no nos influye, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué no influye? Porque resulta que esto puede ser 10, 20, 30, 40, 50, lo que quiera hacer el ASUM. Puede ser lo que sea, 1000, 2000, 1 millón, 2 millones. Lo que sea, lo multiplicas por 0 y te da 0 y divides entre 2pi y te da 0. Eso es lo que quiere decir, que cualquier señal sinusoidal, simétrica y periódica siempre va a tener un valor promedio 0. Por eso es que yo les decía que cuando ustedes, como a nosotros nos llega a nuestro toma esta señal sinusoidal, si usted tiene un multímetro, mídalo en DC y verá que le da prácticamente 0. ¿Sí? Prácticamente 0. Lo que me pregunta Sebastián, que si importa pues el valor de ASUM, pues en este caso no nos cambia. ¿Por qué razón no nos cambia? Porque no, porque es decir, no importa cuánto sea el valor de ASUM, lo va a multiplicar. Lo que nos dio 0 fue la integral. Entonces, al darnos la integral 0, ya el resto de valores es 0. No sé si hay otra duda o inquietud.
No hagamos otro ejercicio para entender más este cuento con la integral. A veces hay que, yo les decía a alguien, con la integral siempre vamos a poder calcular señales, ejercicios normales. Por ejemplo, si quiere podemos calcular este, mire. Y calculemos este ejercicio. ¿Lo podemos hacer con integrales? Claro que sí lo puede hacer con integrales, sin ningún problema. Aquí lo único que usted tiene que definir claramente es cómo define la señal. Mire, y la señal es así. Entre 0 y 4 vale 3, entre 4 y 8 vale menos 1. Y ahí tienen que ser las integrales. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Qué sería la integral? O sea, desde 0 a 4. Ajá. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que hay que definir claramente es lo siguiente. No sé cómo hacer esto con estos muñecos de aquí, a ver si me permite. ¿Qué será que hago? Con esto se va a ver. Listas, procesos, ciclos, jerarquía. Pirámide, no. ¿Cómo? A ver. Bueno, acá podemos hacer algo así. Bueno, me voy a demorar un poco en hacerlo, pero bueno. Mire lo siguiente. Voy a tratar de hacer... Hoy agosto, septiembre, ¿cierto? Tengo mañana 4, 31. Está quedando este muñeco muy feo aquí. Bueno, ahí voy a tratar de... Usted lo que debe hacer es definir claramente su función. Su función la tiene que definir entre los rangos, ¿no? Entonces verá. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí la clave de hacerlo con integrales es simplemente definir la función, no es más. El resto de las integrales son muy sencillas, lo saca la calculadora. Pero vamos a ver, aquí se supone que la respuesta fue 1 voltio y por integrales también nos tienen que dar 1 voltio. Entonces vamos a ver, aquí yo pongo que la función f de x es igual a ¿quién? A esta función. A cómo ¿Perdón? Ya me dio 1 voltio. Eso, exacto, ya le di 1 voltio a las personas que ya lo hicieron. Entonces aquí lo que voy a hacer es, mire, la función tiene un valor de 3 cuando t está entre 0 y 4. Y la función vale menos 1 cuando está entre 0, perdón, cuando está entre 4 y 8. Así define usted sus funciones, ¿no? Esto lo tienen que haber recordado de un momento determinado de las clases de matemáticas. Pues usted define perfectamente la función de esta forma, se define con los intervalos de tiempo, ¿no? Bueno, yo aquí voy a, de esta manera me parece que quedó bien ahí, listo. Entonces usted ya la definió, listo. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer? Pues vamos a evaluar la integral. Mire, cuando tiene en cuenta esto, la integral hay que hacerlo por tramos. ¿Por qué? Porque hay que hacer la integral entre 0 y 4, que es donde vale la función, vale esto, entre 4 y 8, donde está la función, vale esto. Entonces vamos a mirar nuestro valor promedio. Me voy a robar esta integral de acá. Tan cobe. ¿Se atrasó? Sí.
Bueno, entonces les decía, vamos a hacerlo, este ejercicio por integrales. Entonces, copio esta de acá, simplemente me la robo, no hay problema. La pongo acá. Y voy a empezar a calcular mi valor promedio. Listo. Aquí, ¿qué es lo que debo hacer? Miren. Lo que debo hacer es determinar la función. ¿Dónde está el periodo? Ojo con esto. Aquí yo voy a poner paréntesis porque los paréntesis son demasiado importantes para esto. El periodo de esta señal aquí me dice que esto es un ciclo. Cuando me denota específicamente es un ciclo, significa que el periodo dura ¿cuánto? 8 milisegundos. ¿Listo? Ahora, la primera integral la voy a evaluar entre 0 y 4. ¿Quién me determina ese valor entre 0 y 4? Eso me lo determina esta función que usted acaba de encontrar. ¿Cuánto vale la función en ese momento? 3. 3 por dx. ¿Listo? Más. Tenemos que hacer una integral parecida a esta. Que se me va todo el integral de acá, ¿eh? Miguel Ángel, a ver. Entonces, vamos a hacer, bueno, voy a borrar todo esto. Bien, ahí está bien. Así no, termino no. Y vamos a borrar Tampoco, esto de ya, acá se acabó el tampoco. teléfono ya le voy a pasar. Aquí, la integral va a ser evaluada, ahí se me fue. La integral va a ser evaluada entre 4, ¿quién me lo dice? La expresión que estoy encontrando ahí, y 8. Y acá, ¿cuánto vale la función? La función en este caso vale menos 1. Aquí tenemos que poner esto con paréntesis, menos 1 por dx. Listo. Entonces usted aquí cierra el paréntesis de acá. No sé si alcanza a mirar, ¿no? Este 1/8 cierra todas estas integrales. Todas estas integrales. Al final del asunto vamos a encontrar una fracción de respuesta, que es la que me dé la integral, y la que me dé, va a ser aquí la fracción va a ser así, aquí, y abajo me queda 8, ¿sí? Abajo me queda 8, porque ya sabemos que ese es el 8 de aquí. ¿Sí me entienden? Ahora vamos a calcular las integrales. ¿Con qué lo hacemos? Con la calculadora. Voy otra vez a compartir la calculadora para que entendamos cómo hacer esta parte. En calculadora cogemos y le damos primera, integral. La primera integral nos dice que la constante es una constante, 3, perdón. El primer índice, simplemente cómo se pasa, con este circulito usted se mueve en los diferentes lugares de la integral, mire. Sí, con este se mueve, usted verá. Aquí vamos hacia abajo, aquí le pongo 0, en el de arriba le pongo 4, listo, y a esto le voy a sumar otra integral, y le voy a poner aquí otra integral, que aquí tengo que ponerle paréntesis, ¿no? Porque ese menos 1 si no nos complica el asunto. Y aquí 8, ¿listo? Tenga en cuenta muy claramente que esto solamente lo escribió, que no tiene ningún problema, muchachos. Mire, así como está allí, eso es lo que debe hacer. ¿Dónde está la esencia y el complique de este asunto? No son las integrales. A mí no me interesa que ustedes integren. Por ahora, ¿no? Eso después les enseñará el profesor Jonathan Díaz en cálculo integral. Y menos integrales definidas, que son demasiado simples. Esto lo saca la calculadora. Entonces yo simplemente aquí le digo igual y ya me dice 8. Entonces ahora me voy a mi calculadora, a mi ejercicio, y voy a mirar que esa integral me dio 8. Y mire que 8 es el área bajo la curva. Otra vez, qué tonto. Perdón. 8 es el área bajo la curva. Y entonces nos dio los mismos 8 de allá. Mire, ahí está el 8. 8 dividido entre 8 me da 1. Ahora, no se olvide de las unidades. Usted sí debe tener presente las unidades, ¿no? Mire, aquí los 8, pues como es el área es voltaje sobre milisegundo, aquí le da voltios
por milisegundo y acá abajo le da milisegundos, por lo tanto esto le da voltios. ¿Listo? ¿Ven que les dio lo mismo? Entonces, ahí quedó, vean. Un voltio es el valor promedio, igual que nos dio acá con áreas. ¿Cuál le parece más fácil o más difícil? El que usted quiera hacer. Lo que pasa es que cuando usted tiene las áreas, pues puede hacerlo. Pero, ¿dónde está el meollo del asunto? Y que la mayoría de estudiantes se me enredan y se me embollan y se me hacen de todo un 8 es en esto. ¿Cómo pasar de la gráfica a la expresión matemática? Esto es lo que se le enreda. Porque esto no tiene ciencia, la verdad, porque esto lo hace la calculadora. Pero ¿dónde está el meollo del asunto? En sacar adecuadamente la función. A veces se olvidan de los rangos, que aquí no se dan cuenta que es de 0 a 4 y de 4 a 8. A veces no saben cómo sacar la ecuación de aquí, si es una recta, si es un triángulo, que hay que calcular la pendiente, que yo no sé qué. Se olvidan de esto. Se olvidan de este paréntesis a veces, ¿no? Este paréntesis es fundamental, porque hay gente que coge solo ese, hace esta integral, ¿sí? Y se olvida de que esta también es dividida entre 8, ¿no, señor? Entonces, si usted quiere, puede meter todo esto, ¿no? Y vamos a hacerlo en la calculadora. Yo podría meter toda esta expresión, la puedo meter en la calculadora sin ningún problema y me va a dar un voltio, ¿sí? Si tienen alguna duda, vamos a revisarlo y hagámoslo y verá que usted en la calculadora puede meter toda la expresión sin ningún problema. Termino. Listo, entonces, en la calculadora podemos meterlo todo, la expresión matemática sin problema, miren. Yo la voy a borrarlo, pues para que no, ¿sí? Entonces lo que debo hacer primero es poner esta fracción. 1, abajo, 8, abro paréntesis, ay no, perdón. Abro paréntesis, ¿sí? Porque tengo que meter la integral aquí, de 3, evaluado entre 0 y 4, ¿sí? Lo muevo hasta acá. Pero disculpe, ¿es un octavo de dónde lo sacan ese, no? El del principio. Vamos a, espere, ya le muestro de dónde saco un octavo. Vale, ¿Listo? profesor. Y porque es que ahorita no le puedo mostrar esto, entonces aquí 4. Simplemente le estoy diciendo que yo estoy metiendo aquí toda la calculadora, mire, y le doy, cierro el paréntesis porque me hace falta el paréntesis, no estoy mal, sí, ahí está el paréntesis, igual y me da 1, vea. Y aquí está toda la expresión, mire. Usted la puede meter, pero lo que no tiene que olvidarse es de los paréntesis. Ahora voy con la pregunta de Elvis. ¿De quién es? A ver, ¿quién fue que me preguntó? ¿Dónde fue atendida la última vez? ¿Quién me preguntó? Anderson me preguntó, listo. Entonces, vamos a ver. Él me dice que de dónde saqué un octavo. Ese octavo lo saqué de la expresión matemática, ¿sí? Es que vamos a devolvernos, espérame. Vamos a devolvernos acá, miren. La expresión o la fórmula, digamos así, aunque no es fórmula en realidad, dice que el valor promedio es 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. De la integral entre 0 y t de la función. Entonces, 1 sobre el periodo. En este caso, el periodo es 8, miren. Entonces, 1 sobre 8. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Este es el periodo. Y la primera integral, ¿por qué la hacemos entre 0 y 4? Pues porque entre 0 y 4 vale 3. Entre 4 y 8 vale menos 1. Siempre les tiene que iniciar y terminar. El inferior debe ser el inferior de acá y el superior de acá. ¿Sí? Para que no se olvide. ¿Listo? Entonces, eso quería mostrarles aquí. Ya como hemos terminado, bueno, eso es lo que quería como que tuviéramos en cuenta hoy. Hay que hacer más ejercicios para eso, para entender un poco el asunto cuando las figuras son un poco más complejas. Y pues no sé si hay alguna pregunta, muchachos, de lo que hemos visto. Si está claro, no está claro.
Está clarito, profe. Listo. Clarito como río Pasto, bro. Listo, Sebastián, listo, Ángel, listo, Eduardo, está muy bien. Vale, muchachos, entonces nos vemos el día de martes. Ahí esperamos avanzar un poco más, ya que ese día tenemos 3 horas, ¿cierto? No, ¿cuándo es que tenemos 3 horas hoy, no? Hoy. Poco más de esta temática. Y calcular el valor RMS, que sería la otra parte importante a tener en cuenta. Bueno, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Ya me firmaron asistencias Brian, Elvis, 3, 4, 5, 6, 7, 6. ¿Sí? ¿Alguien falta? Listo, Anderson, no hay más. Vale, todo bien, ahí está. Les agradezco mucho y que estén muy bien, que pasen un excelente fin de semana y cuidarse mucho, muchachos. Un abrazo. Una preguntita de lo Dígame, de Anderson. la básica. Digo, preguntas Vale. de que toca llegar a medianoche. A ver, espéreme. Primero hábleme, Anderson, por favor. ¿Qué me dices? Es lo mismo que le va a preguntar Gabriel. Eso. Pregúntame, decime, Juan. Sino que, bueno, usted dejó los ejercicios que nosotros mismos teníamos que tomar los valores en los colores, ¿no? No te entendí, Juan. Sino que nosotros teníamos que escoger los valores según la gráfica, entonces, ¿no? Para los colores. Entonces, ¿Vos me estás hablando, perdóname, Juan Felipe Montico, ¿vos me estás hablando de electrónica básica? sí, señor. Decime. Sino que tocaba encontrar el electrón voltio para cada color, ¿no? Sí, es encontrar el gap, la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción, que eso debe ser en electronvoltios. Ajá. Es el electrón voltio. Entonces, como ya teníamos H, que H es, pues, era 6.626 por 6.626 por 10 a la menos 23 julios por algo así, por segundo. Por segundo, eso lo multiplico por 3.10, que es la C, que es el valor Velocidad de la luz. Velocidad de la luz, y eso lo divido entre el valor de la longitud, que eso en eso, ¿no? Que está entre 400 y 700 nanómetros. Ajá. Eso, ese valor, pues, es el que uno toma, ¿no? Exacto, lo que pasa es que eso te va a dar en julios. Eso, entonces lo multiplico por 1.6, que eso es un electrón voltio, ¿no? Creo que lo tienes que dividir, si no estoy mal. Se lo multiplica por 1, se lo divide por ese valor, ¿no, profe? Por 1.6. Eso, se multiplica por un electronvoltio y se divide entre 6,626, 1.606. Ajá, 1.6, exacto, por 10 a la menos 19. Eso. Ahí te dan electronvoltios. Tiene que darte unidades precisas. Tiene que darte entre 1.6 y 1.8, 2.3 máximo, creo, electronvoltios. Así dirá que da, porque ahí me dio 2.55 por 10 a la menos 9 electronvoltios. Pucha, no. Hay un error ahí. Debes tener cuidado con los múltiplos, ¿no? O sea, con los por 10 a la algo. Tener la plena seguridad que en electronvoltios se tiene que dar un valor entre, no sé, puede que sí sea 2, 2.3, 2.4, pero enteros. No por 10 a la menos algo, no. Pero, profe, a mí el valor en azul lo tomé en 470. Eso lo multipliqué por 6.6, me dio 422 julios, ¿no? Sí. Y ese 4.22 lo multipliqué por 1.6 por 10 a la menos 19 y lo dividí entre 1. Un electrón voltio me dio 6.76 electrón voltio. Bueno, no sé si dará 6, ¿no? Pues me dio no sé si dará 6, pero creo que sí. No se le puedo compartir para que usted nomás me diga si sí está bien o no está bien. Ajá, ya espera un momentico, voy a tener la grabación acá. Los muchachos de circuitos 2 se pueden ir si